Hola, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, y hoy les hablaremos sobre la contaminación de suelo por lluvia ácida. Contaminación de suelo por lluvia ácida. Cuando la cantidad emitida por fuentes naturales se le adiciona un incremento sustancial procedente de fuentes antropogénicas, la capacidad de limpieza natural de la atmósfera no logra su estado inicial, induciendo efectos desfavorables en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Cuando la emisión de gases se incrementa principalmente por la emisión de óxido de azufre y nitrógeno derivados fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles que afectan a la población y los ecosistemas, principalmente a los lagos y bosques. En caso del suelo aumenta la concentración del H y de solución del suelo, así como los cationes ácidos intercambiables, induciendo efectos negativos en la vegetación. Lluvia ácida, fundamentalmente derivada de la combustión de cualquier combustible fósil que contenga azufre o nitrógeno, que en condiciones oxidantes forman óxido. Se sabe que la emisión del CO2 y el óxido de nitrógeno sufren procesos de oxidación de la atmósfera y en contacto con la humedad atmosférica se transforma en ácido. La lluvia ácida se transforma cuando estos gases contaminantes, los óxidos de azufre, nitrógeno, carbono, se combinan con el agua, obteniendo como aceleración las reacciones de la luz solar. La lluvia ácida en el efecto sobre el suelo. Las deposiciones ácidas están constituidas por compuestos de nitrógeno y azufre, que es una fase posterior que puede formar ácido nítrico o sulfúrico, aunque en la propia atmósfera se puede producir un parcial neutralizador por el amoníaco. Lo normal que estos compuestos que transmitan a los suelos de tal forma provocan un aumento en la acidez de los mismos. La acidificación de los suelos tiene los siguientes efectos. Viene a reducir los nutrientes al variar su ciclo. Provocan la movilización de elementos tóxicos como el aluminio. Incrementan la movilidad de metales pesados. Disminuye el pH. También disminuye la saturación en bases. Provoca variaciones en la composición y estructura de la microflora y microfauna. Existen diferentes modelos para explicar cómo la adición ácida atmosférica aumenta la acidez de los suelos. Estos modelos se han utilizado principalmente para desarrollar criterios que puedan determinar que los suelos son más sensibles frente a la acidificación provocada por la lluvia ácida. La acidificación natural del suelo y la capacidad. Los procesos naturales de acidificación en un bosque pueden incluir la absorción de cationes básicos por las plantas, el lavado natural de los ácidos tales como los ácidos carbónicos o nítricos, y principalmente a partir de compuestos orgánicos que son precedentes de la formación del humus. Esta acidificación natural de los suelos es un proceso esperable en el contexto de los suelos, y vamos a encontrar cuatro capacidades. La primera, un rango donde su pH va a ser mayor que 8, con diferencias importantes según la trata de carbonatos sódicos, magnésico o calcio. En esta la velocidad de disolución de los carbonatos debe ser suficientemente alta para que la mayoría de las bases de carga ácida. El segundo es el rango tampón de los hidratos. En esta, los cationes alcalinos son producidos por la neutralización de ellos mismos. Tercero, rango tampón debido al intercambio de cationes. Estos soluciones se van a adoptar por la sustitución de magnesio, calcio, nitrógeno, potasio, hidrógeno y aluminio. Estas reacciones de intercambio de cationes van a ser rápidas y van a hacer más lenta la acidificación. En cambio, la capacidad de amortiguación puede ser escasa. Y por último, el rango tampón del aluminio lineal, en el que el pH va a oscilar entre un 4.2 y un 2.4 dependiendo del metal que va a ser originario en el sistema tampón. Acidificación antrópica por efectos de lluvia ácida. En estos procesos antropogénicos van a incluir la extracción a través de la biomasa, el cambio de usos como especies o aportes fertilizantes y aportes de origen atmosférico. Es decir, que la acidificación de suelos por efecto de la disposición ácida en ecosistemas forestales puede ser vista como una superimposición sobre procesos naturales de acidificación, siendo quizás el sistema de medida más preciso
proceso de esta acidificación, la estimación de crecimiento de la capacidad de neutralización ácida más conocida como la CN. En estos procesos van a ser efectos negativos en el suelo, como la disminución de calcio y magnesio, la eliminación del aluminio y manganeso, efectos en los suelos silíceos que van a ser pobres en aluminio y efectos de carbono sobre los suelos calcáreos. El camino más utilizado para poder estimar la acidificación de los suelos como resultado de los ácidos antroposóficos es la medida del cambio del pH. También otros cambios posibles en la medida de acidificación van a incluir la permeabilidad o la producción de nutrientes como el plomo o molibdeno. Dentro de los niveles químicos críticos, una vez definido el receptor, como puede ser el ecosistema forestal, se selecciona un indicador biológico sensible al contaminante, a partir del cual se intentará establecer parámetros químicos que indiquen su estado respecto a la concentración del contaminante, especialmente las condiciones a partir de las cuales el deterioro del ecosistema debe producirse. En el caso del contaminante acidificante o de la contaminación acidificante, los bosques de coníferas, los que se consideran más sensibles, ya que a igualdad de contaminación atmosférica, la disposición y forma de sus hojas junto a su carácter perennifolio actúan de filtro de la contaminación, causando un incremento de los aportes en estos sistemas respecto de los caducifolios, que puede estimarse entre 2 a 5 veces superior. Es decir, en Europa y en general los bosques de coníferas son los mejores indicadores de calidad ambiental respecto a los aportes de contaminantes acidificantes. Los niveles químicos críticos se establecen para identificar el nivel de sensibilidad a partir del cual se produce pérdida de vitalidad. En este sentido, los criterios deben relacionarse con, primero, descenso en la frecuencia de micorrizas, daños en las raíces y inhibición de la absorción de nutrientes. Dentro de los métodos para el cálculo de las cargas críticas para la acidez en los ecosistemas forestales, el método que más se ha utilizado para el cálculo de estas cargas se basa en el método de balance de masas en estado estacionario, lo que supone un estado estable independiente del tiempo de interacciones químicas y que implica un equilibrio entre la producción y el consumo de compuestos ácidos. Esto depende esencialmente de la tasa de meteorización que libera cationes básicos, tomando además en consideración la textura del suelo, calculadas por este balance de masas en estado estacionario. Son fundamentalmente dependientes del nivel de alteración de cationes básicos. Para ecosistemas terrestres, el nivel de alteración puede estimarse combinando información sobre el material original y la textura. En Europa han desarrollado 3 tipos de procedimientos denominados nivel 0, nivel 1 y nivel 2, que corresponden respectivamente a aproximaciones cualitativas basadas en la experiencia de correlaciones entre daños reales y determinadas condiciones naturales de los sistemas, determinación cuantitativa considerando sistemas en equilibrio estacionario y modelos dinámicos. Muy bien, el sistema nivel 0. Este sistema está utilizado para países del norte de Europa, enfocado en realizar un mapa preliminar de sensibilidad relativa de los suelos a la acidificación, generalizando a toda Europa sobre un mapa que pone de relieve el marcado papel de litología en la determinación de las cargas críticas para la acidez. En Estados Unidos se han propuesto diferentes aproximaciones para determinar la sensibilidad de los suelos a la acidificación. Entonces, la capacidad de amortiguación o neutralización de ácidos, diferenciada entre mecanismos de acción rápida y procesos lentos como la hidrólisis mineral. Una idea similar es la propuesta de Bruggen-Ward, que diferencia entre sumideros de absorción y sumideros de disolución. Los primeros actúan rápidamente pero tienen un bajo potencial neutralizante de ácidos. Los de disolución son en general más lentos, si bien hay grandes diferencias entre ellos. Los mecanismos de disolución de carbonatos amorfos o complejos organometálicos son bastante rápidos, por lo que se supone que los procesos de hidrólisis de silicatos, en esto la mayoría de los minerales primarios y secundarios de los suelos requieren bastante tiempo. Sistema de nivel. Su fundamento consiste en analizar el cálculo de las cargas críticas a partir de las propiedades de los suelos, de tal modo que se consideren que la acidez es neutralizada por las reacciones de alteración mineral
y que dicha neutralización dependerá de las propiedades físicas y químicas. Es decir, la alteración mineral va a ser la fuente alcalina fundamental que neutraliza la acidez depositada, mientras que el cambio iónico se ignora, ya que el intercambio está en estado estacionario. En consecuencia a esto, el principio básico del modelo consiste en la identificación de las fuentes de acidez y alcalinidad del suelo, para de este modo poder evaluar el máximo aporte de deposición ácida que puede ser equilibrado por el sistema al límite de actividad biológica. Sistema de nivel 2. En este nivel 2 se tratan como receptores las especies individuales o comunidades de plantas. La sensibilidad de la comunidad vendrá definida por la especie más sensible, aun cuando haya cambios. La mayor sensibilidad se va a asociar con los suelos de bajo espesor y de naturaleza granítica en zonas de montaña. Consideraremos otros mecanismos como la absorción de sulfatos no incluidos en los niveles 0 y 1. Conclusiones. El término lluvia ácida abarca la sedimentación tanto húmeda como seca de contaminantes ácidos que pueden producir el deterioro de la superficie de los materiales. Los compuestos ácidos se precipitan llegando a la tierra en forma de lluvia, nieve o niebla, o pueden unirse a partículas secas y caer en forma de sedimentación seca. La lluvia ácida, por su carácter corrosivo, corroe las construcciones y las infraestructuras. Puede disolver, por ejemplo, un carbonato de calcio y afectar de esta forma a los monumentos, edificaciones construidas con mármol o caliza. Es un precio demasiado elevado el que estamos pagando por causa de nuestra creciente industrialización. La recuperación de los medios naturales redundará en nuestro propio beneficio y en el de las especies animales y vegetales que con nosotros cohabitan. La lluvia ácida es uno de los aspectos más graves de la contaminación, ya que tiene alcance mundial. Cuando un suelo absorbe la lluvia ácida, se disuelven los nutrientes como el magnesio y el calcio, lo cual hace que un suelo se mantenga sano. La lluvia ácida también permite que el aluminio se escape del suelo. Los árboles que se encuentran en regiones montañosas corren más riesgos ya que están expuestos a nubes y nieblas ácidas, el cual les hace más difícil absorber agua.